Bienvenidos al curso de redacción y ortografía o de ortografía y redacción más bien. En este curso lo que vamos a ver es una serie de temas que les pueden ayudar a mejorar sus procesos de redacción y la ortografía un poco durante esta primera instancia en la universidad, que es su tronco común, ya sea de humanidades, sociales, pedagogía. Y como ustedes revisaron en el inicio de su Classroom, ustedes tienen algunos ya mensajes. El primero es que en este curso tenemos una versión totalmente virtual. Se estarán subiendo poco a poco los contenidos del curso. Ustedes ya pueden ver la primera actividad y estaré subiéndolos en cuanto me especifiquen si este grupo va a estar completamente lleno. También recuerden que no es necesaria una asistencia presencial ni tampoco tener el curso totalmente en línea, es decir, que no es a través de Google Meet o de Zoom o de alguna otra aplicación en línea. ¿Qué significa en línea? Que estamos en un mismo momento, en un mismo tiempo, conversando y que ustedes prenden su cámara, yo les lanzo preguntas, hacemos algunas actividades, etcétera. Este curso va a durar del 13 al 24 de febrero. Está conformado por 6 actividades que son 3 cuestionarios, un correo, una tabla comparativa, un mapa conceptual, disculpen, y un cuadro sinóptico, así como su muestra de ensayo. Van a realizar un ensayo pequeño, no se asusten mucho, y cada una de las actividades está marcada paso por paso. En el trabajo en clase, ustedes van a poder ver las temáticas por las que están divididas este curso. El primero es lengua oral y escrita. El segundo es sobre gramática y estilo. El tercero, proceso de composición, lectura de textos académicos como el cuarto. El quinto es sobre el manual de citación de la Asociación de Psicología Americana en su 7ª edición. Y el ensayo académico como su último tema. Las actividades normalmente van a estar compuestas de sus instrucciones muy específicas, una rúbrica de criterios, así como un video realizado por mí, como este, y un video de apoyo por si ustedes tienen alguna duda sobre cómo realizar esa actividad. También consta de materiales del curso, este curso. En este curso tenemos primero la presentación completa del curso y segundo, cómo hacer mapas mentales y conceptuales. Iniciaré por el segundo para terminar con el primero. Sobre cómo hacer mapas mentales o conceptuales es un libro realizado por Julio Pimienta Prieto. Se llama Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje y básicamente es publicado en el 2012 por Pearson. Es una muy buena editorial que siempre trata de resumir buenas temáticas. Y en este libro se hablan de todo tipo de estrategias para aprender o para enseñar. Si son de tronco común de pedagogía, este tipo de libro les va a ayudar en gran medida. Si no, lo que sí les va a ayudar es por si en algún momento a ustedes les piden una actividad, ustedes pueden revisar en este tipo de libro cómo se hacen las preguntas guía, una pregunta exploratoria, cómo se hace un cuadro sinóptico, cómo se hace una matriz, cómo se hace la técnica heurística de V, de Gowin, una analogía, tipos de diagramas, tipos de mapas, resumen, ensayo, entre otros. Es decir, es un libro base por si les llegan a pedir un tipo de tarea de este tipo. Además, se lo recomiendo bastante porque puede ser un libro en el cual ustedes se pueden basar y que su profesor sepa de dónde están sacando la información sobre cómo se hace tal o cual cosa. Me parece un libro muy bueno para referencia de actividades o trabajos de este tipo. El segundo material, así como van a ver algunos otros seguramente, es sobre la presentación completa del curso, que es esta. Esta es una presentación con un total de 156 diapositivas. Efectivas serían 130. ¿Efectivas qué quiere decir? Que son las que vamos a utilizar. En esta presentación pues van a tener la mayoría de la información, pero con los videos ayuda a reforzar esta información. Como vemos en el índice, tenemos los mismos temas que se ven durante el Classroom. Aquí van a estar. Y además tenemos un amigo por acá que es una película de Old Boy, bueno, que se llama Old Boy, es publicada en el año 2003.
y el director fue Chan-wook Park. Les recomiendo muchísimo que se acerquen a este tipo de películas japonesas o de otras culturas, no importa si son francesas, etcétera. Les recomiendo muchísimo ampliar su panorama, estar muy abiertos a todo lo que venga, dejar el ego de lado y tratar de aprender de todos y con mucha empatía. Y bueno, el conocimiento empieza con el asombro, decía Sócrates. Hay que vivir asombrados para poder aprender. Además, para poder aprender necesitamos de hacer hábitos. Los hábitos son muy difíciles de adoptar o de hacer. Que es un hábito, pues es algo que ya hacemos casi inconscientemente, casi mecánicamente todos los días. Tenemos el hábito de lavar los dientes, o eso espero, que se laven los dientes. Tenemos un hábito de bañarnos, que espero que también se bañen. Y son buenos hábitos porque evitan muchas enfermedades. Y tenemos algunos otros tipos de hábitos. Bueno, como no sé, ponerse perfume, leer o no sé, hablar sobre películas o un tema en específico que se va volviendo hábitos. Aquí hay muchas formas de crear nuevos hábitos. Uno de ellos es el método Tim Ferriss. El método Tim Ferriss consta de algo que se llama deconstrucción, selección, secuencia y consecuencia. Técnicamente, esto significa que la deconstrucción es, por ejemplo, cuando hacemos una torre de Lego o vemos una torre de Lego, pero no sabemos cómo la construyeron. Entonces, la deconstrucción sería revisar esa torre de Lego, irla quitando o desarmando o revisando su estructura para poder anotar todas esas cosas que encontramos y proponer algo nuevo o saber cómo se hizo eso. Entonces, lo primero es que vamos a deconstruir, ¿no? Deconstruye o reorganiza el caos inicial en piezas esenciales, técnicamente, ¿no? Entonces, primero dividimos. Esta división, por ejemplo, en un libro de 100 páginas, sería ir al índice, revisar cuántos capítulos tiene, si tiene 5, si tiene 4, si tiene 3, y dividirlo. Imaginemos que tiene 5 capítulos y cada capítulo está compuesto de aproximadamente de 20 páginas. Entonces, esa sería la selección. ¿Qué capítulo me gustaría leer primero? Por ejemplo, no siempre se puede leer, se debe de leer en orden, a veces sí, a veces no, pero imaginemos que escogemos el capítulo 3. De ese capítulo yo ya seleccioné solo el 20%, ya no me complico con todo lo demás, sino que solo selecciono ese 20%. Luego, lo que yo hago es organizar mi tiempo, organizar la forma correcta en la que yo voy a tratar de hacer cosas con ese material. Y una de las cosas que yo podría hacer es que esas 20 páginas las voy a leer en 20 días. Esos 20 días pueden ser seguidos o dividirlos en semanas. Supongamos que elegimos dividirlos en semanas y serían 5 páginas por semana. Y el sábado y domingo descanso. Y ese descanso podría ser una recompensa o un castigo. Si yo esos 5 días sí los leí, pues entonces tengo libre el fin de semana. Si no, no voy a tener libros libre ese fin de semana y tendré que leerlo en un solo día. Y recuerden que el cerebro funciona a través del conductismo, es decir, de los castigos y recompensas para poder hacer ciertas cosas. El hábito se conforma normalmente a los 21 días, pero si no pasa, puede pasar más de 89 días para que ese hábito se concrete. Hay hábitos que tardan más de 364 o 65 días, es decir, más de un año. Así que no se apresuren, no se molesten y tómenselo con calma cuando quieran crear un nuevo hábito. Hay quienes les cuesta hacer hábitos, hay quienes no les cuesta hacer hábitos. El otro método es una técnica Pomodoro. La técnica Pomodoro es para estudiar o trabajar. Implica 5 minutos de descanso y 25 minutos de enfoque, para finalizar con 15 minutos de descanso, aquí está, y 25 minutos de enfoque, aquí está. 5 minutos de descanso, 25 de enfoque. Y esto lo podemos repetir cuantas veces necesitemos hasta que hayamos comprendido lo que necesitamos comprender. Esto, si no ustedes no se adecuan a los 25 minutos, pueden bajarle a 15 o a 5 minutos y un minuto de descanso e ir variando con una regla de 3 cuánto podrían descansar para poder seguir. Les recomiendo tener una alarma en su celular o una alarma en la computadora para hacer este tipo de técnica. Y bueno, ese es el inicio de cómo hacer buenos hábitos. Sobre la historia de lengua oral y escrita,
pues nosotros podemos decir algunas cosas interesantes o importantes. Hasta mediados del siglo XIII hubieron conversaciones informales y hasta Alfonso X, entre los 1252 a 1284, ya la lengua, el español, se hizo oficial en el Reino de Castilla y León. Es decir, que no tenemos muchísimo tiempo, como pensaríamos, con estas reglas de la academia o las reglas del español o el español como tal. La Real Academia Española en realidad tiene mucho menos tiempo de lo que creemos. Y es hasta estos personajes, que por eso es muy importante que ustedes se acerquen y los lean, o cuando se dedican al área de lengua y literatura o docencia en lengua y literatura lo van a revisar, que es el Cantar del Mío Cid, el Lazarillo de Tormes, Don Quijote, que es de Miguel de Cervantes, José de Zorrilla, Gustavo Adolfo Bécquer y Antonio Machado. Son muy representativos del español y por tanto para nosotros se nos hace representativo porque es una forma de entender la historia misma del español. No voy a profundizar mucho en eso, pero eso es lo más básico. Normalmente lo que no entendemos es que la ortografía en realidad no es una evolución como tal, pero sí un cambio. Normalmente la lengua cambia. El pensar que todo evoluciona es tener un pensamiento evolucionista. Esto quiere decir que pensamos que emergemos de la evolución y que todo evoluciona y que no hay involución, es decir, que no hay retroceso. Y muchas veces en los estudios sociales vamos a comprender que la sociedad sí retrocede en algunos aspectos y en otros podemos decir que cambia o se adapta. Pensemos más en adaptación que en evolución. Aquí hay unos cambios, por ejemplo, de algunas palabras. Antes ortografía no se escribía así, sino que utilizaban la PH para decir ortografía y la H también la llevaba la palabra ortografía. Antes escribir era sin la E porque ya tenía una S, pero luego se dieron cuenta que era necesario el uso de la S. Éxito, por ejemplo, se escribía así, casito, ¿no? Bueno, éxito. Y Zaragoza ha cambiado bastante su pronunciación o su forma de escribir a partir de la pronunciación. Estas reglas de ortografía las hizo Antonio de Nebrija, de la lengua castellana, hacia 1517. Hay que recordar que el conocimiento empezó a cambiar, a incorporarse un poquito más después del descubrimiento de América. Por eso es que el descubrimiento de América, más allá de lo que pensamos que es como historia, marca el inicio de nuevos conocimientos y nuevos cuestionamientos, hipótesis, y sobre todo empieza a desplegarse la ilustración. Es decir, en el momento que nos sentimos que ya vamos en ese mundo ilustrado de conocimiento. Aquí hay hay algunas otras elementos importantes del español y de la lengua escrita que a ustedes les pueden interesar, pero justamente es en América con Andrés Bello y Domingo Faustino Sarmiento que la ortografía como tal, digamos, fue revisándose de manera oficial. Ya para 1844 se elaboró la primera Asociación de Maestros de Madrid como Academia Literaria y Científica de Profesores de Instrucción Primaria. Básicamente este intento de reforma de los maestros de Madrid se vuelve básicamente la Real Academia Española, que estamos hablando del siglo decimonónico, el siglo XIX, de los 1800 a los 1900, es decir, la creación de la Real Academia en realidad es muy, muy nueva. Y ya hasta, digamos, la Facultad de la Universidad de Chile de Filosofía presenta al Gobierno de la República una propuesta de reforma ortográfica y esto se convierte ya en estas reuniones de las Reales Academias de la lengua en español. No solamente como lengua española, sino las diferentes formas de castellanización. Y bueno, esta es la introducción al curso de ortografía y redacción. Espero que no se
abrumen con tantas actividades. Si tienen dudas o necesitan plazos, pueden escribirme un correo electrónico. Justamente esa es su primera actividad, escribir un correo electrónico. Pero pues a partir de ese ejercicio me parece que ustedes podrían pedir o solicitar lo que deseen, siendo amables, siendo empáticos y siendo correctos en el uso de la lengua escrita. Pues bueno, nos estamos viendo o ustedes me están viendo por video en estos días. Bye.